Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un culebrón que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo italiano y turco, y que, seamos honestos, a todos nos encanta: el presunto romance en crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Sí, lo que oyen. La pareja que enamoró a todos en la serie Viola come il mare, parece que no la está pasando tan bien fuera de las cámaras, al menos eso es lo que dicen los rumores. Vamos a desglosar todo lo que se sabe, las fuentes que lo confirman, las posibles razones detrás de este distanciamiento, y por supuesto, las reacciones de los fans, que son, como siempre, lo mejor de todo. Prepárense porque esto va a estar cargado de salseo, especulaciones y, como siempre, un poquito de misterio. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, o lo que tengan a mano para picar, y acompáñenme en este viaje al corazón de los rumores sobre Can Yaman y Francesca Chillemi. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre temas de actualidad, noticias del espectáculo y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Como les decía, el romance, o la no tan romántica relación, entre Can Yaman y Francesca Chillemi ha sido objeto de muchísima atención desde que se anunció su participación en Viola come il mare. La química que mostraron en pantalla era innegable, y era lógico que los fans empezaran a fantasear con la posibilidad de que esa chispa se hubiera trasladado también fuera del set de grabación. Y para ser justos, hubo momentos que alimentaron esas especulaciones. Fotos de ellos juntos, miradas cómplices, comentarios en redes sociales, todo parecía apuntar a que algo más que una simple amistad profesional estaba floreciendo. Sin embargo, en las últimas semanas, el ambiente ha cambiado drásticamente. Los rumores de crisis han comenzado a circular con fuerza, impulsados por la falta de apariciones públicas juntos, la frialdad en sus interacciones en redes sociales y, lo más importante, las declaraciones de ciertas fuentes cercanas a la producción de Viola come il mare. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿se ha desvanecido la magia entre Francesco de Mir y Viola Vital fuera de la pantalla? ¿O es todo una tormenta en un vaso de agua alimentada por la vorágine mediática y la constante lupa sobre sus vidas personales? ¿Pero qué es lo que está pasando exactamente? ¿Qué ha provocado esta supuesta crisis? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que hemos recopilado, podemos identificar algunas posibles causas. Es crucial recordar que estamos hablando de especulaciones. La verdad, como siempre, suele ser más compleja y matizada de lo que se percibe desde fuera. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, vamos a analizar todas las pistas que tenemos a nuestra disposición. Una de las teorías más extendidas es la presión mediática. Tanto Can Yaman como Francesca Chillemi son figuras públicas muy conocidas en Italia y en otros países. Can especialmente tiene una legión de fans muy apasionados y muy exigentes. El hecho de que se les asociara constantemente y que se les preguntara sobre su supuesta relación en cada entrevista, pudo haber generado tensión entre ellos. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta ante los medios y los fans, incluso cuando la realidad es mucho más complicada. La constante persecución de los paparazzi, los rumores infundados y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser asfixiantes, incluso para las celebridades más experimentadas. ¿Podría ser que esta presión haya erosionado la relación, obligándolos a replantearse su cercanía? Otra posible causa podría ser la diferencia en sus prioridades profesionales. Can Yaman está en un momento muy dulce de su carrera. Después de su éxito en Turquía, ha conseguido consolidarse en Italia y está expandiendo su carrera a otros mercados internacionales. Tiene proyectos en marcha en varios países, y su agenda está a tope. Por su parte, Francesca Chillemi también tiene una carrera consolidada en Italia, pero quizá su enfoque sea más centrado en el mercado local. Esta diferencia en sus ambiciones profesionales podría haber generado conflictos y desacuerdos sobre cómo equilibrar su relación con sus carreras. El mundo del espectáculo es competitivo y exige mucha dedicación. A veces las agendas profesionales chocan y dificultan el desarrollo de una relación personal, especialmente si ambas partes tienen objetivos diferentes. Podría ser que la ambición de Can por conquistar el mundo haya chocado con
¿El deseo de Francesca de echar raíces en Italia? Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente la chispa se haya apagado. A veces, la química que se ve en pantalla no se traduce necesariamente en una conexión real fuera del trabajo. Es posible que Can y Francesca se hayan dado cuenta de que, a pesar de llevarse bien y disfrutar trabajando juntos, no tienen una base sólida para construir una relación romántica duradera. La química en pantalla es una herramienta poderosa, pero no siempre es un reflejo de la realidad. A veces los actores logran crear una ilusión de romance que cautiva al público, pero que no se extiende más allá del set de grabación. Podría ser que, una vez que las cámaras se apagaron, Can y Francesca descubrieron que solo eran buenos compañeros de trabajo. Además, hay que tener en cuenta el factor distancia. Can Yaman viaja constantemente por motivos de trabajo. Está rodando películas y series en diferentes países, y esto dificulta enormemente mantener una relación estable. La falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos puede ser un factor determinante en el fracaso de cualquier relación. La distancia es un enemigo silencioso que puede minar incluso las relaciones más sólidas. La falta de contacto físico, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos y la dificultad para comunicarse pueden crear una brecha insalvable. ¿Podría ser que los viajes constantes de Can hayan impuesto una distancia insuperable a su relación con Francesca? Pero volvamos a las fuentes que han alimentado los rumores de crisis. Una de las más relevantes es un artículo publicado en una revista italiana del corazón, que citaba a una fuente anónima cercana a la producción de Viola come il mare. Según esta fuente, la relación entre Can y Francesca se habría deteriorado durante el rodaje de la segunda temporada de la serie. Al parecer, hubo varias discusiones y desacuerdos en el set, y la tensión era palpable. Los rumores sobre discusiones en el set siempre son jugosos, pero hay que tomarlos con pinzas. Las producciones audiovisuales son complejas y estresantes, y es normal que surjan tensiones entre los miembros del equipo, incluso entre los protagonistas. Sin embargo, esta fuente anónima afirma que las discusiones entre Can y Francesca eran más que simples desacuerdos profesionales, que revelaban una profunda crisis en su relación personal. ¿Será cierto? ¿O es una exageración de alguien que busca protagonismo? La misma fuente afirmaba que Can Yaman se sentía frustrado por la constante atención mediática sobre su vida personal y que eso estaba afectando su trabajo. También insinuaba que Francesca Chillemi no estaba contenta con la forma en que Can gestionaba su relación con los fans, especialmente con las fans más obsesionadas. El fandom de Can Yaman es conocido por su intensidad y dedicación. Algunas fans son muy protectoras con su ídolo y pueden ser críticas con cualquier persona que se acerque a él. Podría ser que Francesca se sintiera incómoda con esta dinámica, que percibiera la atención desmedida de las fans como una amenaza para su relación. ¿O es que Can se sentía agobiado por la necesidad de complacer a sus fans y proteger su privacidad al mismo tiempo? Otro indicio de la crisis es la falta de interacción entre Can y Francesca en redes sociales. Antes, era habitual verlos comentando las publicaciones del otro, dándose me gusta y compartiendo fotos juntos. Sin embargo, en las últimas semanas, esta dinámica ha cambiado radicalmente. Apenas interactúan y cuando lo hacen, sus comentarios son fríos y distantes. En la era digital, las redes sociales son un espejo de nuestras vidas, y la falta de interacción entre Can y Francesca es un indicio preocupante para muchos fans. ¿Significa que ya no se soportan? ¿O es una estrategia para desviar la atención de los medios y proteger su privacidad? La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio. Los fans, por supuesto, han notado este cambio y han reaccionado de diferentes maneras. Algunos se niegan a creer en los rumores de crisis y siguen esperando que Can y Francesca confirmen su relación. Otros, en cambio, se han resignado a la idea de que no hay nada más que una amistad profesional entre ellos. Y luego están los más radicales, que acusan a Can Yaman de ser un rompecorazones, y a Francesca Chillemi de ser una oportunista. El fandom es un arma de doble filo. Por un lado, brinda un apoyo incondicional y una plataforma para conectar con personas que comparten tus mismos intereses. Por otro lado, puede ser tóxico y exigente y generar expectativas irreales sobre la vida de los famosos. En este caso, la crisis entre Can y Francesca ha desatado una guerra de bandos entre los fans, que se acusan mutuamente de ser responsables de la ruptura. La verdad es que al final, nadie sabe con certeza lo que está pasando entre Can Yaman y Francesca Chillemi, excepto ellos mismos.
Los rumores y las especulaciones son ese. Olo eso, rumores y especulaciones. Hasta que alguno de los dos decida hablar públicamente sobre el tema, tendremos que conformarnos con interpretar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. Y como siempre es importante recordar que la vida de los famosos no es un reality show y que tienen derecho a mantener su privacidad. Pero independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, lo cierto es que Can Yaman y Francesca Chillemi son dos profesionales talentosos y exitosos. Su trabajo en Viola come il mare es innegable, y han conseguido conquistar al público con su carisma y su química en pantalla. Su profesionalismo es encomiable. A pesar de los rumores de crisis, ambos han demostrado estar comprometidos con su trabajo y han sabido separar su vida personal de su desempeño en el set. Esto demuestra su madurez y su dedicación a la actuación. Y aquí es donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la serie. Viola come il mare es una serie italiana que combina elementos de drama, comedia y romance. Can Yaman interpreta a Francesco De Mir, un inspector de policía con un pasado turbio, y Francesca Chillemi interpreta a Viola Vital, una periodista con una enfermedad neurológica que le permite ver los colores de las emociones de las personas. La serie es un éxito por su originalidad y su capacidad para combinar diferentes géneros. El drama se mezcla con la comedia, el romance con el misterio, creando una fórmula adictiva que ha cautivado a millones de espectadores. Juntos, Francesco y Viola forman una pareja improbable pero efectiva que investiga crímenes en la ciudad de Palermo. La serie ha tenido mucho éxito en Italia y en otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y, por supuesto, a la química entre Can Yaman y Francesca Chillemi. La química entre Can y Francesca es innegable. Han logrado crear una pareja creíble y entrañable, que ha conquistado el corazón del público. Su complicidad en pantalla es palpable y ha sido uno de los principales factores del éxito de la serie. La segunda temporada de la serie se estrenó recientemente, y a pesar de los rumores de crisis entre los protagonistas, la química en pantalla sigue siendo palpable. Esto demuestra la profesionalidad de ambos actores y su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. La segunda temporada ha generado mucha expectación entre los fans, que están ansiosos por ver cómo evoluciona la relación entre Francesco y Viola, y cómo se resuelven los nuevos casos que investigan. A pesar de los rumores de crisis, la serie sigue siendo un éxito y promete mantenernos enganchados a la pantalla durante mucho tiempo. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, la supuesta crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Independientemente de si son famosos o no, Can y Francesca tienen derecho a mantener su vida personal al margen del ojo público. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten los detalles de su relación, ni a juzgar sus decisiones. La privacidad es un derecho fundamental que todos debemos respetar, incluso cuando se trata de figuras públicas. La presión mediática y la curiosidad de los fans pueden ser abrumadoras, pero es importante recordar que los famosos también son personas y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo como actores y apoyar sus proyectos profesionales. Y si en el futuro deciden hablar sobre su relación, estaremos aquí para escucharles y respetar su decisión. Como fans, nuestro papel es apoyar su trabajo y respetar su privacidad. Podemos disfrutar de sus actuaciones, admirar su talento y celebrar sus éxitos, pero siempre desde el respeto y la consideración. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay una crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Qué creen que ha provocado este supuesto distanciamiento? ¿Son fans de la serie Viola come il mare? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Quiero saberlo todo. ¿Son del team romance verdadero o del team amistad platónica? ¿Creen que los rumores son solo eso, rumores, o hay algo de verdad detrás de ellos? No se corten y compartan sus teorías. También me gustaría aprovechar para recordarles que sigan a Can Yaman y Francesca Chillemi en sus redes sociales. Aunque no compartan detalles sobre su vida personal, sí suelen publicar información sobre sus proyectos profesionales y su día a día. Así estarán al tanto de sus últimas novedades y podrán apoyar su trabajo. Además, nunca se sabe, quizás en algún momento decidan romper el silencio y contarnos algo sobre su relación. Estemos atentos. Y por último, pero no menos importante, les invito a no creer todo lo que leen en Internet.
Hay mucha información falsa y sensacionalista que circula por ahí, y es importante contrastar las fuentes y no dejarse llevar por los rumores. No se dejen engañar por las noticias falsas. Verifiquen la información antes de compartirla y no contribuyan a difundir rumores infundados. Recuerden que la verdad suele ser más compleja de lo que parece y que es importante mantener una actitud crítica y objetiva. En resumen, la supuesta crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi es un tema que ha generado mucha expectación y debate en el mundo del espectáculo. Los rumores de distanciamiento, la falta de interacción en redes sociales y las declaraciones de ciertas fuentes cercanas a la producción de Viola come il mare han alimentado las especulaciones. Sin embargo, hasta que alguno de los dos decida hablar públicamente sobre el tema, tendremos que conformarnos con interpretar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que debemos respetar las decisiones de Can y Francesca, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado los rumores de la supuesta crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi, analizando las posibles causas y las reacciones de los fans. Recordemos que esto es solo una especulación basada en información no confirmada, y que debemos respetar la privacidad de ambos actores. Hemos repasado la serie Viola come il mare y su éxito, a pesar de los rumores. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo preparando este contenido. De verdad, aprecio muchísimo su tiempo y su apoyo. Son los mejores. Gracias por formar parte de esta gran familia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente existe una crisis entre Can y Francesca? ¿Qué les parece su trabajo en Viola come il mare? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí. Además, si tienen alguna otra teoría o información sobre este tema, no duden en compartirla. El salseo siempre es bienvenido por aquí. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Estaré encantada de responderles. Y ahora sí, antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas sobre temas de actualidad, noticias del espectáculo y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón y todos somos protagonistas. Ciao. Además, me gustaría agregar algunas reflexiones finales sobre la relación entre los famosos y el público. Los famosos son figuras públicas que viven bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Su vida personal se convierte en objeto de interés público y a menudo son juzgados y criticados por sus decisiones. Es importante recordar que los famosos también son personas y que tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos y considerados con su privacidad y no juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles. Al final, la vida de los famosos es un reflejo de la nuestra, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Debemos aprender a disfrutar de su trabajo y a apoyarlos en sus proyectos, pero siempre desde el respeto y la consideración. Y recuerden, la vida es un espectáculo y todos tenemos un papel que interpretar.